Clasificaciones históricas fue lo que vivimos en las eliminatorias de CONCACAF rumbo al Mundial de 2026. Panamá, Curazao y Haití. Antes que nada felicitarlos y acá estaremos analizando y revisando esa clasificación, esas eliminatorias de la CONCACAF. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric y esto es Universo 2.0, la nueva casa de la CONCACAF. Vamos a empezar a analizar los partidos. Bueno, lo de Costa Rica y Honduras fue una decepción total en ambas selecciones, ni Rueda ni el Piojo. Yo había hecho una previa de estos partidos, había hecho básicamente una predicción de quién clasificaba y qué resultados. Y había dicho yo que el 0-0 se iba a repetir, que ambas selecciones agarraditas de la mano se iban a sentar y a ver el Mundial sentaditas por televisión, se iban a eliminar. Y fue lo que vimos, selecciones tuvieron alguna que otras acciones, pero no te brindaban ninguna seguridad. Al final se quedaron eliminadas y más que todo Honduras, porque igualó con puntos y por gol diferencia, es decir, +3 con la selección de Surinam. Pero se utilizó el segundo criterio de desempate, que fue que selección había marcado más goles. Y claro, Honduras había marcado 5 goles y había recibido 2, mientras que la selección de Surinam pues marcó 9 y recibió 6. Al final se va a Surinam con la repesca, pero no me quiero adelantar. Eliminados Costa Rica y Honduras, que quedaron segundos y terceros respectivamente, con 9 y 7 puntos. Decepción total para Honduras y para Costa Rica. Ambas selecciones tienen mucho, pero mucho que replantearse, y aparte las próximas eliminatorias serán mucho más complejas que las actuales, dado que muchas selecciones del Caribe, seguramente viendo las chances que hoy tuvieron, porque 2 se fueron básicamente con cupo directo y una más con repechaje, pues bueno, muchas selecciones del Caribe se van a reforzar peligrosamente para las próximas eliminatorias, que aún está por confirmarse la fecha. Se habla de 2026-2027 para el arranque del siguiente proceso eliminatorio. Esto en el grupo C. Y por su contrapartida, aquí viene uno de mis caballos, uno de mis gallos, Haití versus Nicaragua. Había dicho yo en la previa que Haití iba a ganar y fue lo que pasó. No tuvo mayores sobresaltos la selección de Haití. El gol llegó al minuto 9, muy temprano se puso adelante y ya jugó con mucha más calma, controlando el partido. El segundo al término del primer tiempo, el 45+1 de añadido, llegó el segundo y de ahí pues Haití decidió controlar el partido y se lleva una merecida clasificación. Yo creo que hasta las lágrimas. Todo el mundo sabe lo que vive este país de Haití, como esta selección, si no es la primera, habrá que revisar un poquito de historia, pero debe ser una de las pocas selecciones que clasifica a un mundial jugando totalmente las eliminatorias fuera de su país, porque Haití jugaba de local en Curazao. Por los problemas internos, por ese estado fallido que tiene Haití como tal, pues su selección tiene que jugar fuera, sin su gente, bueno, con algunos pocos llegando a apoyar, con algunos pocos que seguramente inmigran y están en algunos países, y unas pocas banderas haitianas de vez en cuando se podrían ondear donde iba Haití, pero con todo ello, y luego creo que hubieron imágenes y videos justamente cómo se festejó la clasificación. La verdad es que hermoso la clasificación de Haití, y dejando en su grupo a 3 selecciones centroamericanas eliminadas, a Honduras, a Costa Rica y a Nicaragua. A las 3 eliminó Haití, y se queda con la clasificación directa. En el próximo mundial estaremos viendo a la incansable Haití. Seguimos acá, nos vamos para el grupo B básicamente. El grupo de las selecciones caribeñas, ¿no? Curazao, Jamaica, Trinidad y Tobago y Bermudas. Otro partido que yo había dicho mi predicción, me parece que iba a ser un empate, un 0-0, y al final se cumple hasta ahora atinándole a las predicciones. Jamaica empató 0-0 ante Curazao, un partido que también el 0-0 pareciera que fue aburrido, pero no, un partido que tuvo dentro de lo que cabe de todo un poquito, intervenciones del VAR para corregir jugadas que hubieran cambiado el partido, expulsiones también por parte de Jamaica, ya desencajados buscando ese gol que les diera la clasificación directa para no ir a la repesca, y finalmente una Curazao que vino de menos a más, calladita, al final se mete en el primer lugar con 12 puntos, cupo directo al mundial. Curazao también, una de las selecciones que es
Otra particularidad importante, ¿no?, en la CONCACAF, marcando diferencias en el próximo mundial, dado que Curazao es el país más pequeño, pero más pequeño, con menos población en clasificar a un mundial. Eso lo tiene Curazao, y luego Jamaica, que en la repesca le tengo fe a Jamaica de que pueda avanzar en la repesca. Vamos a ver, tiene jugadores con qué hacerlo, y a ver si se puede reforzar incluso de último momento para ese repechaje. O sea, entre las selecciones de Jamaica y Surinam, que no me quiero adelantar, podrían reforzarse fuertemente para ese repechaje, fuertemente. Y contrapartida, Trinidad y Tobago, que empató 2-2 ante Bermuda. Bermuda rescatando un puntito ahí en el último partido, si no hubiera terminado con 0 puntos y menos 19 goles. 23 goles le marcaron a Bermudas, 4 goles apenas pudo marcar esta selección del Caribe. Ahora vamos al grupo A, donde hubo bastante sorpresita, hubo bastantes novedades. Panamá, con lágrimas, con fiesta, con baile, con goleada, con todo lo que tú quieras en su casa, en el Rommel Fernández. Mejor calendario no pudo haber tenido Panamá. Llegaba dependiendo de sí mismo, de golear para clasificarse, pero apareció Guatemala, que también le quiso dar la manito, ¿no? Guatemala, por su parte, goleando a Surinam y estando cerca, Guatemala, cerca de incluso darle la mano a Honduras para que vaya a la repesca y no hacia Surinam. Al final Surinam, con el equipo entregado, dejándolo todo, encontraron un gol al minuto 90 y pico en el último minuto de cabeza, el 3-1, que les permite por ese gol ir a la repesca. Si no, Guatemala le estaba dando la mano a Honduras, y una Guatemala que queda en el grupo de la siguiente forma: Panamá 12 puntos, Surinam 9 puntos, Guatemala 8 puntos, El Salvador 3 puntos. Tena y Guatemala pueden decir que estuvieron a un punto de la repesca. Y mira tú si Guatemala al final sacaba esa victoria ante Surinam, porque le empata a Surinam en el último momento. Si sacaba esa victoria a Guatemala y no perdía en casa con El Salvador, estábamos hablando hoy de una Guatemala que se metía como cupo directo. Hoy se queda a un punto, señores. Yo creo que la renovación hoy mismo hay que firmarle a Tena. Creo que en 4 años ha hecho muchísimo para la selección guatemalteca. Le permite llegar a competir, le permite llegar y quedarse a un punto de la clasificación, goleando a Surinam, una selección que había sido sorpresa, que para mí era la que por convocatoria mejor venía. Yo incluso decía en cierto punto, Surinam para mí es la mejor selección del grupo A, hasta que finalmente Panamá comenzó a sacar sus resultados, a sacarlos, y bueno, felicidades, al final se clasifican. Y también es histórico para Panamá, porque es la segunda clasificación que logran a un mundial. Aparte, desplazan a El Salvador, que El Salvador quedaba creo que en el top 3 de selecciones de Centroamérica sin clasificar al mundial, con 2. Primero estaban Costa Rica y Honduras. Y ahora Panamá también, igual ahí tiene 2 clasificaciones mundialistas. Y aparte, que será la única selección centroamericana en clasificar al mundial. Es la única representante de Centroamérica en clasificar al mundial, porque recordemos que la CONCACAF tiene Centroamérica, Norteamérica y selecciones del Caribe. Es la única representante de Centroamérica, es Panamá. La única selección centroamericana en clasificarse al próximo mundial es Panamá, señores. Ojo. Y le tocó competir con Surinam, una selección totalmente europea. Al final también Guatemala dando la manito, y bueno, yo creo que si no lo renuevan a Tena, les juro que van a haber selecciones peleándose por ese señor para otra selección. Y bueno, El Salvador, que finalmente nos hacía ilusionar con esa victoria ante Guatemala, pero luego finalmente fueron derrota tras derrota tras derrota. 5 derrotas al hilo fue lo que sumó la selección salvadoreña, que igual también hace historia, pero en negativo, ya que es una de las peores participaciones de eliminatorias mundialistas que registra la selección salvadoreña. Marcó apenas 2 goles, recibió 11 tantos, con un total de menos 9 en contra. Así terminó El Salvador. Felicidades para Panamá, clasificando al mundial. Felicidades para Haití, para Curazao, a la repesca Surinam y Jamaica.